Pues se acaba el verano en la radio. Y a uno le gustaría que el verano fuera siempre verano. Porque tal como están las cosas, seguramente eso sea lo que nos haga falta en general. Un poco más de verano en nuestras vidas. La realidad, sin embargo, es que agosto nos ha traído una de las peores olas de incendios que recuerda nuestro país. Nos acordaremos, por desgracia, del verano del 25. Ha sido un verano que sonaba así, a fuego y a desalojos. El agosto en que, ahora que tanta gente ha vuelto al pueblo por unos días, hemos escuchado el clamor de quienes viven en los pueblos todo el año y se quejan del abandono en las zonas despobladas, hartas de que a menudo las traten como si fueran el parque de recreo de quienes vivimos en la ciudad. Ahora que todo se explica con la polarización, habría que atender también a esa fractura entre el campo y la ciudad en este país. El verano, en fin, en que tanta gente nos ha dicho que todo esto que ha pasado, se veía venir. Todos sabíamos que esto podía ocurrir. De hecho, era comentario generalizado. Todos sabíamos que este año podía ser dramático. Y creo que no estamos Ojalá hubiera sido un verano de otras noticias, pero esto es lo que hay. El fuego en España. En Ucrania, la invasión en la que Putin acaba de demostrar ayer mismo que sus planes no van a cambiar por mucho que Trump le haga Sahara en Alaska para desprecio de Europa. La cesión de Europa con los aranceles, que eso también lo hemos visto este verano. Y más que eso, el silencio que perseguirá a Europa por el genocidio en Gaza. Y a esto, a lo que no hay manera de acostumbrarse, también hemos asistido este verano, día tras día, noche tras noche, a las matanzas, al hambre, a una realidad que es insoportable, a los miles de muertos y heridos, a los miles de desplazados dentro de una ratonera que es lo más parecido que hay al infierno. Honestamente, uno siempre piensa, uno siempre teme, que a quién le va a apetecer ponerse la radio y escuchar las noticias justo en la única época en que podemos desconectar y entregarnos al disfrute ganado durante el año. Nuestra intención ha sido que la radio sonara a verano, pero a la vez contar lo que pensábamos que había que contar, que podía resultar agotador, pero conscientes de que la alternativa es peor. La alternativa a esto es no mirar, no indignarse, no querer mirar o no querer saber, porque no hay manera de soportarlo. Y porque duele. Es lo que muchos buscan seguramente, que nos cansemos, que dejemos de mirar. Pero esa será siempre la capacidad que tiene este medio que es la radio, por contradictorio que suene para un medio que solo tiene la palabra. Y es el compromiso de mantener la mirada. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días y al fin algunas buenas noticias. Mejora la perspectiva general de los incendios gracias a que el tiempo lo ha permitido. Ha sido la lluvia acompañada de temperaturas más bajas lo que ha acabado por desactivar la voracidad de las llamas y hacer que fuera posible atacarlas. Mejora, Sergio, aunque este episodio no ha terminado. Quedan 5 incendios activos en Castilla y León. Ayer se declaró uno en Berlanga del Bierzo. Obligó al desalojo de unas 200 personas, pero ya está controlado y han podido volver a casa. Hay un chico de 20 años detenido como presunto autor. Contenido también el de Garaña y estabilizado el de Porto en Zamora. Galicia no tiene hasta ahora ningún gran incendio activo. La humedad ha sido clave, aunque algunos mantienen llama y focos calientes, pero están perimetrados. Esto significa que están controlados los 3 mayores incendios de la historia de la comunidad que se han dado a la vez. Y en Asturias también ha mejorado mucho la situación. En el incendio de Ibias ya no hay llama, aunque continúa activo, y los desalojados han podido volver a casa. Las autoridades investigan el origen del fuego, creen que fue intencionado. Hay un incendio que era, ayer se lo contábamos nada más empezar este tramo, el más preocupante. Es el de Fasgar, en León. 20 días ininterrumpidos de fuego, varios desalojos, varias reactivaciones del frente y la desesperación de sus vecinos. Sigue siendo a esta hora el más preocupante, aunque hoy los bomberos esperan poder estabilizar la última lengua de fuego que sigue fuera de control. Desde León, Pablo Bodega, buenos días. Buenos días. La meteorología ha dado aquí también una tregua y eso está ayudando a que se avance en el control de este incendio, aunque no está siendo fácil. Tiene un perímetro enorme de 74 kilómetros y se lucha contra él en altísimas cumbres. La parte más activa es la que avanza hacia la localidad de Tremor y este jueves una lengua volvía a escaparse en dirección a Fasgar y a la zona del Valle Gordo de Omaña. A pesar de ello, el jefe del operativo dice que la situación es mucho más favorable que en días anteriores. Agustín Angulo. Los días que tenemos una situación más favorable de climatología, pues hace que podamos ir, digamos, mejorando y cerrando. Ahora mismo no hay ninguna población que tenga riesgo.
Y un dato que destaca la mejoría de la situación en general en la provincia de León: por primera vez en 20 días no hay ninguna localidad evacuada por el fuego. Estamos ante el peor año en incendios para Europa desde que se puso en marcha el sistema de satélites Copernicus. Marina Fernández. Desde que echó a andar el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales en 2006, el fuego nunca había arrasado una superficie ni comparable. Más de 1 millón de hectáreas, 1.025.000 exactamente, desde el 1 de enero, según la información obtenida vía satélite día a día, país por país de Europa. Lo habitual a estas alturas del año, según los registros de Copernicus, es que la superficie afectada por incendios ronde las 278.000 hectáreas, 3,7 veces menos que este 2025. La oleada de incendios que sufre España desde inicios de agosto tiene mucho que ver en este balance de récord. En nuestro país las hectáreas quemadas superan las 400.000, 4 de cada 10 del total europeo. Otra buena parte corresponden a Portugal, con 259.000 hectáreas afectadas. Pero hay más cifras de récord que arroja la vigilancia de Copernicus: 1.868 incendios de más de 30 hectáreas este año, el doble de la media, 39 megatoneladas de CO2 emitidas a la atmósfera en estos 8 meses, y todo ha obligado a activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea en 18 ocasiones. Esta mañana va a comparecer en las Cortes de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco. Es el primer presidente que comparecerá en el Parlamento de su comunidad desde que empezó toda esta ola de incendios, hace ya más de 20 días, mientras el PP ha hecho ya que comparezcan varios ministros en el Senado para hablar de una gestión que es competencia autonómica, aunque dice el PP que aquí es el gobierno el que ha fallado porque no ha enviado los medios que se le pedían. En todo caso, en menos de una hora comparecerá el ministro de Agricultura, Luis Planas, en esa Cámara en la que ayer ya estuvo Fernando Grande Marlaska. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hay que decir, Baño, que Marlaska fue más crítico con el PP de lo que habían sido tanto Agesen como Margarita Robles. Sí, el ministro del Interior denuncia la misma campaña de bulos que activó el Partido Popular con la Dana. Fernando Grande Marlaska acusa al PP de fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión. En esa distorsión de la realidad, dice, está el terrorismo incendiario del que hablaba Alberto Núñez Feijóo. Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema de los incendios en nuestro país. El ministro del Interior reveló además que ni Galicia, ni Extremadura, ni Castilla y León, ninguna ha participado en las 8 reuniones con Protección Civil para definir el inventario de medios de las comunidades, un listado que serviría para coordinar un despliegue de forma más efectiva. Baño, gracias. Un abrazo. Hoy los Reyes visitarán los valles del Jerte y de Ambroz, en Extremadura, afectados por el incendio de Jarilla, que ha sido el más virulento en la historia reciente de esa comunidad. El naufragio de un cayuco que salió desde Gambia y que iba hacia Canarias ha dejado de momento 40 muertos, según la ONG Caminando Fronteras. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Sería, Nico, una de las mayores tragedias en el mar de este verano, o al menos de las que hay constancia. Sí, el vuelco de la barcaza se produjo relativamente cerca de la costa y todavía se cree que las olas podrían arrastrar más cadáveres a la orilla, los de más de 100 desaparecidos según la Gendarmería mauritana, que sigue investigando el naufragio que se produjo el miércoles a unos 100 kilómetros al norte de Nuakchot, pero que hemos conocido en las últimas horas cuando se hallaron los primeros cadáveres en una playa al norte de la capital. Solo hay 17 supervivientes, 11 senegaleses y 6 gambianos, de un cayuco que llevaba a bordo a 160 personas, la mayoría precisamente de Senegal y Gambia, según los rescatados. Por el momento se han recuperado 40 cadáveres y según ACNUR en Mauritania, este cayuco había partido hace una semana desde Gambia. Aunque la ruta entre África Occidental y Canarias ha bajado casi un 50%, sigue siendo una de las más mortíferas del mundo, con casi 1.500 fallecidos hasta el 1 de junio. Nico, gracias. Hasta luego. Miren esto que ha ocurrido en Estados Unidos. Han detenido a 2 bomberos que combatían un incendio en Seattle porque no tenían papeles. Los han detenido mientras estaban trabajando en esas labores de extinción del incendio. Nueva York, Leire Santos. 2 bomberos que trabajaban para combatir un incendio cerca de Seattle han sido detenidos por unos agentes federales por haber entrado en el país de forma irregular. La redada, efectuada por unos agentes de una patrulla fronteriza, ha tenido lugar mientras los bomberos trabajaban para apagar un incendio en un bosque en el Parque Nacional Olímpica, al noroeste de Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá. Es el mayor incendio activo en el estado de Washington. Durante varias horas, los agentes
agentes le pidieron la identificación a todo el equipo de bomberos y se llevaron a 2 de ellos por no tener los papeles en regla, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. El Seattle Times publica que los motivos por los que se produjo la redada todavía no están claros. El gobernador del estado, Bob Ferguson, ha criticado la operación en sus redes sociales. Dice que las crueles políticas de inmigración de Trump ahora se extienden a personas que combaten incendios forestales. En fin, pues por la crónica del mundo vamos a seguir ahora por los efectos de la ola de ataques que Rusia lanzó ayer contra Kiev y que afectó a la oficina europea en la capital de Ucrania. Pero antes... es el pronóstico cuando está todavía activa esa ola de incendios y antes de que, por cierto, vaya a empezar esta tarde, a las 3, la última operación de tráfico del verano. Se esperan 5 millones de desplazamientos por las carreteras de España antes de que el lunes, el 1 de septiembre, ya vaya volviendo a la normalidad para la gran mayoría. Todo esto, Jordi, ¿con qué tiempo lo vamos a hacer? Pues de entrada, un consejo para aquellos que estaréis en carretera este fin de semana. Va a ser una situación bastante amable para conducir, mañana y hoy con un poco de viento. En el norte, el domingo será el peor día, ya que es cuando esperamos que caigan chubascos, incluso algunas tormentas entre Aragón y Cataluña volverán a ser de esas de carácter violento. Pero en el conjunto del país, fin de semana con lo que normalmente decimos buen tiempo, fresco durante las noches, un poco de calor durante las tardes. Y en lo que respecta a los incendios, se mantiene esa mejora en Galicia, el occidente asturiano, pero tememos bastante la fuerza del viento esta tarde en Castilla y León, en algunos puntos con rachas que podrían acercarse a los 60 kilómetros por hora, un viento que a partir de esta noche también perderá intensidad. Porque siempre hay una cerca. Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo. Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 0,0 sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traéis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 0,0, que menudo verano llevamos. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 8:12 vamos a seguir, como les decía, por la información internacional. Pablo Morán, buenos días, Pablo. Hola, Sastre, buenos días. Pues el día después del gran ataque de Rusia, uno más, la tensión se reaviva, desaparece cualquier posibilidad de que Europa considere a Putin un interlocutor para la paz. La Unión cree que el bombardeo de Kiev, que deja ya 23 muertos, que dañó las sedes europeas, lo fuimos contando, demuestra que Rusia no se va a detener. Esta noche ha hablado la portavoz de la Casa Blanca. Ya es un dato que no lo haya hecho el propio Donald Trump y tampoco lo ha hecho para ser, digamos, contundente, Pablo, en su condena a Putin. Claro, hay muchísima curiosidad, Sastre, por saber cómo se toma el ataque Trump después de recibir a Putin con palmas hace solo 2 semanas. La portavoz ya ha adelantado algo. Ha dicho que Trump no está contento, claro, pero que tampoco le sorprende porque Ucrania también está atacando a Rusia. Esa es la lógica a la que recurría Catherine Leavitt anoche para explicarlo todo. Una respuesta a años luz de la contundencia con la que habla Europa. This is why we are keeping maximum pressure on Russia. That means tightening our sanctions regime. Para von der Leyen justifica mantener la máxima presión a Rusia. Los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión empiezan hoy mismo a trabajar en una nueva ronda de sanciones. El Kremlin se sacude las críticas. Mantiene que el objetivo de su ejército son enclaves militares o cuasimilitares, insistía el portavoz Peskov, pero casi toda Europa no se cree esto y varias condenas han ido acompañadas de un mensaje implícito a Donald Trump, también el de Zelensky. El de que este ataque evidencia la forma que tiene Putin de entender la diplomacia y su voluntad de mantener la guerra. La realidad es que el verano lo vamos a acabar así, con el ataque que vimos ayer contra Kiev y afectando, como ahora ha contado Pablo, instalaciones de la Unión Europea. Hasta luego, Pablo. Hasta ahora. Estados Unidos fue, recordarán, el gran responsable del pacto de la OTAN que quería elevar el gasto del PIB en defensa
hasta el 5%. España se negó, pero ayer la Alianza sí reconoció que España va a llegar este año al 2%. A eso sí se comprometió. El Gobierno asegura que esto demuestra que España, que se ha resistido a ese 5%, es con todo un socio fiable de la Alianza. Sara Selva. Presume el Gobierno de objetivo conseguido. Sánchez dijo en abril que España cumpliría con su compromiso este año y la OTAN estima que será así. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo, pero eso demuestra una vez más que estamos comprometidos con la paz, con nuestros socios europeos y con la Alianza Atlántica. Dicen fuentes de defensa que esto demuestra que España es un socio fiable y responsable. En un año ha aumentado la inversión en un 40% con los más de 10.000 millones de euros que anunció el Ejecutivo y que incluyen mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero también inversión en inteligencia artificial o en Big Data. En cualquier caso, España sigue siendo uno de los países de la Alianza que menos porcentaje del PIB destina a esto. De hecho, en junio los miembros alcanzaron un acuerdo para aumentar la inversión hasta el 5%. Pedro Sánchez evitó aquel compromiso y a cambio se comprometió a cumplir con los objetivos, pero sin invertir más de un 2,1% y también sin tocar ni un euro del gasto social. Esta mañana además cuenta El País que el Gobierno ha cancelado un contrato con Huawei, contrato que iba a mejorar la fibra óptica de varias instituciones, entre ellas las del Ministerio de Defensa. Saben que Huawei está en el punto de mira de Europa y de Washington. Se trata de un contrato de 10 millones de euros para los que el Ministerio de Transición Digital, que es el ministerio de Óscar López, había dado el visto bueno para adjudicar a Telefónica la instalación de equipos al gigante tecnológico chino, a Huawei, en una megared de fibra de más de 16.000 kilómetros que recorre España. Bueno, el Gobierno alega razones de autonomía estratégica para explicar por qué ha cancelado este contrato. Ahora son y cuarto. A ver, niños, ¿quién sabe cuál es el sujeto de ayer fui al campo y me compré un cuaderno Auchan tamaño folio de 80 hojas por 1,49? Esta es fácil, ¿eh? En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre. En Alcampo sales ganando. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 19 de junio de 1986. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 5. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Solo desde el 14 de julio, desde que empezamos, por ejemplo, el programa en verano, han muerto en Gaza 4.000, han matado en Gaza, 4.500 personas, 230 de ellas de hambre. Y además del conteo diario de muertos, que esta noche son al menos otros 8, ayer vimos las imágenes que distribuyeron varias televisiones públicas europeas, la española entre ellas, para constatar la hambruna en Gaza. Muestran el testimonio de personas desnutridas, que en muchos casos ya apenas pueden moverse, a las que solo les queda la piel sobre los huesos. Y por todo esto, ayer el secretario general de la ONU, que es Antonio Guterres, emitió una declaración institucional en la que denunció la hambruna y la violencia en la franja. Manuel Reyes, buenos días. Buenos días. Es el enésimo mensaje de Guterres y la ONU, y más allá de las peticiones de alto el fuego y paso a la ayuda humanitaria, se deja ver el hartazgo del mandatario con Netanyahu y su gobierno. Así finalizaba la declaración. No more excuses, no more obstacles, no more lies. Diciendo no más excusas, no más obstáculos, no más mentiras. Mentiras de los hebreos como que se ocupan de alimentar o proteger a los gazatíes. Algo que dicen, hacen cuando avisan de las zonas seguras. El problema es que cada vez hay menos de estas zonas. Este palestino cargaba ayer el coche mientras explicaba que su familia de 7, en los casi 2 años de invasión, no ha parado de moverse. De Ciudad de Gaza, en el extremo norte, a Han Yunis. Luego a la frontera sur, a Rafah. Desde allí, vuelta a Han Yunis. Y tras pasar por Nuseirat, otra vez Ciudad de Gaza. 9 viajes en menos de 2 años, todo siguiendo las indicaciones de Israel, que tan pronto define una zona como segura como la bombardea. Con este escenario de fondo, ayer se reunieron el presidente francés Macron y el canciller Merz. De esta reunión salió, según Macron, un importante acercamiento de posturas, porque explicaron que su intención es reforzar el eje franco-alemán. En España, los autónomos se quejan de discriminación cuando intentan alquilar una vivienda. Casi la mitad afirma que su condición de trabajadores por cuenta propia se lo ha puesto más difícil para encontrar casa. Estefanía Salvatierra. Ser autónomo se ha convertido en un obstáculo para acceder a una vivienda. Así lo consideran el 49% de los trabajadores por cuenta propia, según el último Observatorio de Trabajo Autónomo de UATAE, la Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. Miguel Vila, portavoz. Esto se debe a que los autónomos muchas veces presentan, ingresos
ingresos intermitentes que se consideran poco fiables para la hora de cubrir, digamos, los gastos de alquiler o los gastos de hipoteca, ¿no? Los más afectados son quienes se dedican al comercio y la hostelería, algo más de 1 millón. No pueden prescindir de su local porque en él desarrollan su actividad y se come buena parte de sus ingresos mensuales. Desde UATAE reclaman ayudas directas para el pago de alquileres e hipotecas y piden poner coto a los pisos turísticos. Porque están contribuyendo a que el precio de la vivienda suba y además en el caso de los autónomos están haciendo que desaparezcan locales comerciales o bares y restaurantes. Además de una regulación específica para los alquileres de los locales comerciales. Dentro de 10 minutos empezamos el abierto, hoy junto a Esther Vera, Mariola Urrea y José Enrique Monrossi. Así llegamos a las 8:20 de la mañana, ahora son las 7:20 en Canarias. Hoy por hoy Baleares.